Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. Aquí otra vez volvemos para poder efectivizar el aprendizaje de la lengua aymara a partir de este texto presentado ya en formato de PDF en línea, ¿no? Askay pukipa najila kuyakanaka, mayampiwa kutanitasca aymara aruya tindañataki, ¿ya? Walikiukamaj. Hichanja kutaniñaniwa, presente progresivo uxatoqueta y atratañataki, ¿no? Hoy volvemos para la realización de la conjugación verbal en el tiempo presente, en el modo presente progresivo, ¿no? Para eso vamos a usar los siguientes sufijos SK, que es el marcador principal para conjugar el verbo en su forma presente progresivo. Obviamente, por otro lado, conocemos todo lo que es el uso del castellano terminado en ando, yendo, ¿no? Caminando, cogiendo, bebiendo, durmiendo, saltando, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, podemos tener con el uso del SK, el sufijo SK para marcar el presente progresivo, como los ejemplos unchukiski, saraski, mankaski, parlaski, istaski, ukatajukampinaka, ¿no? Ukama, hichaja suma muy taki, ya kayan tanakampi, uñashtanakampi, wa askinhama kanaistarakina, ¿no? Entonces, para poder comprender mejor, vamos a especificar con ejemplos bajo los siguientes parámetros. Bien, para continuar, vamos a especificar referido a la conjugación verbal en su tiempo presente progresivo, ¿no? Para eso tenemos que iniciar principalmente con la forma infinitivo terminado en ña, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el verbo pusaña, que significa soplar, puede ser soplar solo el viento, un instrumento, el verbo tiene que estar ahí, ¿no? Obviamente, ya en su anterior base ya habíamos especificado que esto ta, la i, la tan, eran considerados como flexivos de persona que marcaban, que identificaban a estos pronombres personales. Acá tenemos los 4 singulares, que posteriormente vamos a especificar los 4 plurales, que el aymara tiene 8 pronombres personales. Hasta ahí estamos, ¿no? Ukamaj amuya silkuekamaja suma askimpuni istapjañani takenisa. Para marcar vamos a especificar el tiempo presente progresivo. Está marcado por el sufijo SK, ¿no? Este sufijo SK es como el marcador especificado en el castellano terminado en ando o en yendo, ¿no? Estos marcados en el castellano, caminando, cogiendo, viviendo, muriendo, todo a partir del verbo en su forma infinitiva ar, er, ir. Ahora, en aymara se maneja este sufijo SK, ¿no? Que es el marca el presente progresivo. Para tal efecto, ¿qué es lo que vamos a colocar entonces? Las reglas, principalmente hay que buscar la raíz verbal dentro para la conjugación verbal del aymara. Por ejemplo, nos vamos entonces referido al verbo pusañ, ¿no? Eliminado entonces la raíz verbal, considerando 2 letras del final, que es el marcador del infinitivo, se va. Entonces vamos a considerar que la raíz verbal es hasta pusañ, ¿no? Entonces anotamos la raíz verbal para la primera persona, nayaja, ¿no? Para la segunda igual, porque esa es la raíz verbal considerada. Acá también la raíz verbal para la tercera persona y la raíz verbal para la cuarta persona singular. Como ya hemos especificado que el marcador del presente progresivo es el sufijo SK, lo que vamos a considerar que el tiempo marcado por el sufijo se considera después de la raíz verbal, ¿no? En este caso, la raíz verbal es pusa, que está considerada primera, segunda, tercera, cuarta. Luego viene el marcador de tiempo presente progresivo SK, 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 SK marcado correspondientemente. Y lo que habíamos considerado que todas las conjugaciones verbales terminan en ta, y, tan, y así sus variantes que ya se ha especificado anteriormente. Entonces, acá tenemos la conjugación verbal de presente progresivo del verbo pusaña, en este caso es soplar, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos entonces? Nayaja pusaskta, humaja pusaskta, hupaja pusaski, hiwasaja pusasktan, ¿no? Puede ser pusasktan
o también se puede considerar pusasktana, efectivamente. Entonces, ¿qué consideramos entonces? Yo estoy soplando, tú estás soplando, él o ella está soplando, nosotros estamos soplando, ¿no? Terminado en ando, endo, yendo en el castellano, en aymara utilizado por SK, ¿no? Ukamao y la kuyakanaka, ukama hiwasa itanwa, naya, huma, hupa, hiwasa, pusi, esutilanti na campeja, akamawa, aruchireja, kelkanta tarakispa. Acá SK kelkawa presente progresivo, con cancha y casa lurawina caja kanstaya tarakispa, ¿no? Uka ukama. Ichaja, wali que suma que amo yashi ukamaja, charanta rakiñaniwa, walhatata sutilantinaka. Ahora bien, continuando con los pronombres plurales, por anterior ya habíamos revisado que es naya, huma, hupa, hiwasa, 4 singulares. Acá tenemos nayanaka, humanaka, hupanaka, hiwasanaka, que serían los pronombres personales plurales dentro de la aymara, que con eso serían los 8. Alguien se preguntará el uso del sufijo ja, ¿no? Estos se consideran sufijos oracionales, enfatiza las oraciones al nombre, en este caso, que su significado no cambia si es que faltara tal sufijo en este caso, ¿no? Que sería lo mismo igual nayanaka o nayanakaja, o principalmente algunos lo manejan con elisión vocálica, que sería nayanakaja, que también cumple la misma función, ¿no? Entonces, como acá también tenemos terminación, los flexivos de persona que identifican los pronombres personales, ta, y, tan, o como se diría alguien, tana, terminada en tana, que es el marcador de cuarta persona. Hasta ahí estamos. Entonces, para los plurales igual habíamos identificado considerando el na, que es el marcador del infinitivo ña. Entonces, en ese caso quedaría para los plurales la misma lógica, decir, porque la raíz verbal es pusa, ¿no? Pusa para el segundo, para el tercero y para el cuarto, ¿no? Pusa. Ahora, habíamos considerado que la SK era para los pronombres singulares. Sin embargo, hoy vamos a enfatizar para los plurales, el marcador de presente progresivo está acompañado por una vocal, SKA, ¿no? Equivalente al ando, yendo de la lengua castellana, ¿no? Por tanto, después de la raíz verbal tenemos el marcador de presente progresivo, ¿no? SK, ahí, ¿no? Presente progresivo. Sin embargo, este fenómeno no puede ocurrir dentro de la lengua aymara. Ya habíamos considerado la diptongación, no se considera como un fenómeno lingüístico dentro de la aymara. Por tanto, para diferenciarse estos pronombres plurales de los singulares anteriores mencionados, naya, huma, hupa, hiwasa, estos llevan un pluralizador verbal, se llama esto, ¿no? La PX, ¿ya? Se llaman pluralizadores verbales, que su significado literal no se puede traducir, simplemente se considera como un sufijo para diferenciarse de los pronombres singulares naya, huma, hupa, hiwasa. En este caso los pronombres plurales llevan pluralizadores verbales que sí o sí debe acompañar a los flexivos de persona ta, ta, ita. ¿Cómo leemos entonces la conjugación verbal en presente progresivo plural, ¿no? Nayana caja pusaskapta, humana caja pusaskapta, hupana caja pusaskapje, hiwasana caja pusaskaptana, ¿no? Que en ese momento diría, nosotros estamos soplando, ustedes están soplando, ellos están soplando, todos nosotros estamos soplando, ¿no? Terminado en ando, indo, y la conjugación verbal quedaría de esa forma, ¿no? Considerando simplemente eliminar 2 letras de la raíz verbal, se considera pusa la raíz verbal, y eso es el que se repite en todos los pronombres personales. Entonces, cuando se quiera hacer la conjugación verbal en presente progresivo, se toma tales parámetros. Aquí vamos a identificar los pronombres, ¿no? Aquí está naya, aquí está huma, aquí está hupa y aquí está hiwasa, ¿no? Nosotros.
Naya, Juma, Jupa, Jiwasa, el uso para los 4 pronombres singulares, ¿no? Pronombres singulares en este caso. La respuesta entonces. La pregunta sería, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo? En el primero vamos a considerar ¿qué estoy haciendo? Kun sanayah luraskta. ¿Qué estoy haciendo? Entonces la respuesta aquí va a empezar, ¿no? Si la pregunta me están especificando, que estoy especificando a uno, personalmente se pregunta ¿qué estoy haciendo? La respuesta empezará con tú, ¿no? Entonces aquí le colocamos jumaja, ¿no? La conjugación verbal de primera persona, ¿no? Aquí estamos. Jumaja, supongamos que está jugando, ¿no? Jumaja anataskta, ¿no? Anataskta, ¿ya? En este momento el verbo, el pronombre, la raíz verbal anata, aquí está el marcador de presente progresivo y el flexivo de persona, ¿no? Es la conjugación verbal de segunda persona, naya jumaja anataskta. Se puede especificar los modos anataskta o anataskiwa, que va a ser el próximo aprendizaje, ¿no? En este caso, la pregunta está con el yo, la respuesta será con el tú, obviamente con el intercambio de diálogo entre el emisor y el receptor. El segundo tenemos kunsa jumaj luraskta. ¿Qué estás haciendo tú? La respuesta entonces vamos a poner, ¿no? Naya significa yo, ¿no? Nayaja, vayamos a seguir con el verbo anataña, significa jugar. Buscamos entonces anata, que es la raíz verbal, el marcador de tiempo presente progresivo, flexivo de persona anataskta, ¿no? Yo estoy jugando. La pregunta era kunsa jumaj luraskta, yo estoy jugando, ¿no? Nayaja anataskta. Tercero, vamos con el uso del pronombre el, jupaj. Kunsa jupaj luraski. Significado sería ¿qué está haciendo él o ella? Entonces empezamos, ¿no? Con el mismo. Jupaja o jupaj. Aquí tenemos el verbo, raíz verbal anata. Tenemos el presente progresivo sk, el marcador de persona ahí. Jupaj anataski. Él está jugando, ¿no? Con el cuarto también se puede manejar. Kunsa jiwasaja lurasktan, ¿no? Kunsa jiwasaja lurasktan. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces hace referencia al pronombre nosotros. Entonces empezamos con el mismo nosotros, ¿no? Aquí tenemos jiwasaj, ¿no? Acá jiwasaj o jiwasaja. Acá tenemos raíz verbal anata. Acá tenemos el marcador de tiempo sk y finalmente los flexivos de persona tan. Jiwasaja anatasktan, ¿no? Entonces acá, como ya ves, el uso práctico del presente progresivo está, ¿no? Nayaj anataskta, jumaja anataskta, jupaja anataski, jiwasaja anatasktan. A las preguntas, kunsa nayaja luraskta, jumaja anataskta, ¿no? Kunsa jumaja luraskta, nayaj anataskta. Kunsa jupaj luraski, jupaj anataski, kunsa jiwasaj lurasktana, jiwasaj anatasktan, ¿no? Entonces la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? Tú estás jugando. ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy jugando. ¿Qué está haciendo él o ella? Él está jugando. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos jugando, ¿no? Entonces, la lógica estructural es esta. En vez de anata podemos buscar otros verbos, su raíz verbal, ¿no? Kunsa nayaja luraskta, jumaja payaskta, puede ser del verbo payaña. Jumaja qilqaskta, puede ser del verbo qilqaña en vez de anata, la raíz verbal qilqa. Y otro ejemplo puede ser, no sé, por ejemplo, unchuquiña, por ejemplo. Kunsa nayaja luraskta, jumaja unchukiskta, igual terminado en sk, ¿no? Es la forma de interacción en el uso de los verbos presente progresivo que en el diario vivir se puede especificar, ¿no? Ukamawa hila kuyakanaka ansuma imara asirinaka yate kapkhanya patakiwa akaro khanastataski, ¿no? Sapamaniwa amoy hapachata pusi sutilantinaka o hichan hapnakat. Naya, juma, jupa, hiwasauka pusi, ¿no? Chula, singulares satanaga. Ukanakan o kamaros kit ataspa, ukamar hamawa taknisa amoy kit apkhanya.
¿no? Es así entonces la unidad de aprendizaje de esta fecha, el uso del presente progresivo, que más adelante vamos a especificar sus usos particulares, cómo se usa dentro del discurso real el uso del presente progresivo con la conjugación verbal en este tiempo.